Muy bien. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Un tema bastante interesante, un tema que le atañe a todas las entidades financieras de México y pues prácticamente a cualquiera que tenga un negocio, una empresa, porque la actividad del terrorismo, que es el segundo concepto que ustedes están viendo ahí, la actividad del terrorismo ha ido en incremento a partir del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas del 2001 en Nueva York. Entonces, a partir de ese momento, la situación del terrorismo pues fue creciendo, ¿no? La gravedad, la importancia de que los países pues puedan tener mayores esquemas de seguridad o mayores candados, filtros para poder dejar pasar a las personas de un país a otro, ¿no? Eso es una. Pero al final de cuentas aquí la gran pregunta es ¿quién financia el terrorismo? ¿Sí? Y aquí ustedes están viendo dos grandes conceptos, lavado de dinero y terrorismo, ¿sí? O financiamiento al terrorismo. Entonces, una de las principales preocupaciones a nivel internacional, ¿sí? Es quién está financiando al terrorismo, a través de qué medios, cómo están obteniendo los recursos, ¿sí? No hace falta nada más hablar de lavado de dinero, aunque no estoy hablando ahorita del primer punto que se llama prevención, ¿sí? Pero cuando hablamos de lavado de dinero es fingir, es aparentar que un recurso viene de una procedencia lícita, legal. Entonces vamos a ir viendo, ustedes tienen que ir captando los dos conceptos, irlos ligando muy directamente. No están separados, están juntos, ¿sí? Antes, yo podría decir, a lo mejor hace unos 4 o 5 años, no estaba muy marcado el tema de financiamiento al terrorismo, solamente se hablaba de PLD, se hablaba de lavado o de blanqueo de activos, blanqueo de capitales, también se le puede llamar así, blanquear, lavar, limpiar el dinero, ¿sí? Que viene de actividades ilícitas y que muchas veces, como les he platicado, viene ese dinero no solamente a invertirse en entidades financieras, sino que ya va más allá y viene el segundo concepto del financiamiento al terrorismo. La primera parte es todas las actividades ilícitas en cualquier país, ¿sí? Obtienen recursos, obtienen ganancias, lucran con esa actividad ilícita y luego la quieren convertir en algo lícito. Es cuando pasan el primer filtro del lavado de dinero, cuando algo ilegal lo vuelves legal, lo conviertes legal. Y aquí entra forzosamente la actividad de las SOCAPs, de los bancos y de las SOFIPOS y de las SOFINCOS y de las SOFOMES, que son más de 3,000 entidades a nivel nacional, ¿sí? Entonces, un medio para que laven el dinero los que lo obtienen por cuestiones ilícitas es meterlo a entidades financieras, depositarlo en entidades financieras, invertir en ellas. Eso es una forma de convertir el dinero ilícito en lícito, es decir, lavarlo. ¿Cómo? A través de los depósitos que hemos aquí mencionado en este curso, ¿sí? Hemos hablado de depósitos a la vista. Hemos hablado de qué otro tipo de depósitos. Que la gente lleva a cabo en estas entidades. Depósitos de ahorro ordinario, muy bien. ¿Qué más? De inversión,
depósitos de inversión, depósitos a plazo fijo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de depósito. Entonces, cuando las personas delincuentes que están haciendo alguna actividad ilícita quieren convertirlo en algo legal, usan o utilizaron en gran parte a las entidades financieras. ¿Para qué? Bueno, obtengo dinero, díganme una actividad ilícita en México muy marcada, muy en altos índices delictivos. El narcotráfico. ¿Qué más? El secuestro. ¿Qué más? Las extorsiones. Mercado negro, la venta de piratería. Hasta venta de órganos, sí. Sí, sin lugar a dudas, todas estas actividades obtienen un recurso, los delincuentes, y entonces lo quieren convertir en dinero lícito, lo hacen a través de depositar en un depósito a plazo fijo. ¿Cuánto dieron por la extorsión tal? 1,000,000 de pesos. Bueno, vamos a meter 5 depósitos a 5 diferentes entidades financieras. Vamos a meter a 2, 3 bancos, vamos a meter a 2 cooperativas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, antes no había manera de que las cooperativas pudieran saber de dónde venía el recurso. Actualmente ya existen mecanismos que se les exige a las cooperativas y a cualquier entidad financiera para poderle preguntar al depositante de dónde viene, cuál es la procedencia de ese recurso, ¿sí? Y inmediatamente, sea que responda o no, hay ciertos montos que vamos a ir viendo que esos montos son inmediatamente reportables o se tiene que emitir una alerta directamente a las autoridades mexicanas o incluso internacionales. Existen lo que se le llama las listas negras, ¿sí? Las listas negras donde aparecen todas las personas que... ¿a qué se referirá con lista negra? Estás en la lista negra. Estás catalogado, a ver, aguas con esta persona porque ya ha tenido actividades, ya ha tenido operaciones, ¿sí? Entonces vamos a ir descubriendo ese tipo de información en este punto de lavado de dinero. Ahora, una parte es cuando el delincuente, ¿sí? Que voy a hablar aquí de los antecedentes. Una parte es cuando el delincuente llega a la cooperativa, a la sociedad financiera y quiere crear una nueva empresa o quiere depositar en un plazo fijo en un banco, ¿sí? Si el banco, la cooperativa acepta ese dinero, ¿sí? Lo deposita y enseguida de que vamos a decir que se termina el plazo fijo, que puede ser 28 días, 18 días, 28 días, 60 días, cualquier plazo que establezca la cooperativa o el banco. Una vez que termine el plazo, el delincuente puede ir a la cooperativa o al banco y decirle: préstame mi dinero, y absolutamente todo ya es legal, ya está lavado, ya está limpio, ¿sí? Pero han encontrado los delincuentes otras formas de poder lavar el dinero o de limpiarlo, ¿sí? De hacerlo lícito. ¿Cómo se imaginan que una persona delincuente, o los delincuentes, la delincuencia organizada y también la desorganizada, puede limpiar su capital? ¿Solamente a través de entidades financieras? No, pues creando empresas. Creando empresas. Haciendo grupos de empresas también. Haciendo más grupos de empresas, haciendo negocios, construyendo casas, invirtiendo en terrenos, invirtiendo en casas, en construcciones. Pero ha sido tal la actividad que han generado que de repente llega un momento en donde ya no encuentran dónde mover su dinero, dónde
comenzar a limpiarlo. Y hasta lo podemos ver en las películas, porque en cursos como este que estoy dando ahorita, se pasan hasta películas de narcotráfico, ¿verdad? Como, pues vamos a decir Pablo Escobar, vamos a decir El Chapo, vamos a decir El Infierno, ¿no? Sí, todo lo que tenga que ver con narcotráfico, ¿sí? ¿Cómo hacen, cómo guardan el dinero el narcotráfico, jóvenes? Llega un momento, si ya no lo pueden meter en depósitos, en bancos, en cajas, etcétera, lo esconden en las casas de seguridad, en donde hacen sus delincuencias, sus secuestros, sus destazamientos, todo lo que hacen ahí, también ahí guardan su dinero, ¿sí? Entonces llega un momento donde ya no saben qué hacer. Entonces aquí las unidades de inteligencia financiera, no solamente en México, sino a nivel mundial, porque básicamente esto es una exigencia a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? O sea, Estados Unidos ha prácticamente hecho que esto se expanda, esta prevención o mecanismos de prevención de lavado de dinero, y ahora sí ya entra la prevención, que no entren los depósitos a tu empresa y que por tal motivo sea sujeto de lavado de dinero tu empresa, ¿sí? Se han establecido a través de la Comisión Nacional Bancaria, a través de la PGR, ¿sí? De la Secretaría de Hacienda y de unidades de inteligencia financiera a nivel gubernamental o nivel federal, pero también internacional, se han establecido mecanismos para que haya prevención. Entonces, ¿por qué ahora se agrava? Porque ya los delincuentes, repito, ya no encuentran en dónde meter su dinero, lavarlo. Entonces, ¿cuál es otro peligrosísimo mecanismo para lavar dinero? El terrorismo. Entonces, ya los secuestradores, narcos, etcétera, todos los piratas, toda la actividad que se encuentra enmarcada como delincuencia o ilícita, ya los gobiernos están previendo que haya un vínculo entre el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo. Que, por ejemplo, en casos como Colombia, pues están de la mano, ¿no? Aquí, pues, sin lugar a dudas, el narcotráfico y el terrorismo son una misma cosa, es una misma cosa. Pero más allá de eso y agravándolo todavía más, imaginemos un escenario en donde el narcotráfico, ¿sí? O los más poderosos a nivel ilícito en cuanto a recursos, tengan que financiar, por ejemplo, a grupos como Al Qaeda, como ISIS, como etcétera, todo ese tipo de grupos terroristas a nivel mundial, y que entonces quieran, a través de estos financiamientos, comprar pues equipo militar, capacitación, tanques de guerra, bombas, metralletas, lo que sea, de armamento bélico. ¿Sí? Es una guerra lo que se está viviendo a nivel mundial y esto es muy, muy grave. ¿Sí? Entonces, ¿quién realmente, y aquí pues a lo mejor entraría en discusión y en debate, pero se dicen investigaciones que quien ha financiado, y no de forma ilícita, sino de forma lícita en un principio, fueron los gobiernos de Estados Unidos hasta Barack Obama, quienes han financiado al terrorismo, aunque originalmente no era terrorismo. Por ejemplo, el grupo ISIS, el Estado Islámico, se había financiado para otros fines, pero menos, ¿para qué? Para que el mismo ISIS le volteara la cara o le volteara la espalda a Barack Obama y a todo el gobierno de Estados Unidos y pegaran estos atentados, ¿no? O desde George Bush, hijo, ¿sí? Quienes fueron los que financiaron Al Qaeda, etcétera, para pues poder tener mayor poder en el tema de petróleo, gas en Medio Oriente, ¿no? Entonces quisieron de alguna u otra forma separarse de ese régimen capitalista autoritario de George Bush, etcétera, y se radicalizaron de tal forma y lo volvieron hasta religioso, un movimiento religioso que llega y pega, le voltean
la cara y la espalda a George Bush y a los siguientes presidentes en contra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora ya la problemática y la preocupación a nivel internacional, pero en específico de Estados Unidos, debe ser esta. Ahora, yo fui, dirá Estados Unidos, nosotros fuimos quienes impulsamos originalmente el terrorismo al principio, ¿sí? Para poder conquistar territorios, para poder conquistar o proteger yacimientos de petróleo, de gas, etcétera, que ahora se vienen en mi contra. Ahora, es tal el radicalismo que ahora a mí me interesa poderlo prevenir a nivel mundial y decir, bueno, que no pasen por aquellos flancos en donde yo pudiera estar desprotegido. Uno de los flancos desprotegidos que pudieran tener, sin lugar a dudas, es México, uno de los más vulnerables, ¿sí? ¿Por dónde podría entrar el terrorismo? ¿Por dónde podrían atacar los terroristas? Pues sin lugar a dudas por México, por Cuba, por los lugares más endebles, más vulnerables, ¿no? Entonces, por Canadá, pues pudiera ser pues, más complicado porque es un país de primer mundo con reglas de seguridad mucho más avanzadas. Por lo tanto, son delitos graves. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son delitos graves que preocupan y ocupan grandemente al sistema financiero internacional, no nada más al sistema financiero mexicano, por la repercusión que tienen en las economías y en la población de los países. Imaginemos que pasen por aquí los terroristas de Hamas, de ISIS, etcétera, por territorio mexicano, ¿no? Entonces, es un lugar, es un territorio tal vez muy atractivo para esos radicales. Decir, bueno, pues vamos a hacer una alianza, ¿verdad? Entonces, inclusive, hasta este grado pudiéramos estar pensando, nunca han sido muy buenos amigos, que digamos, muy buenos amigos, en los últimos, yo diría, 2, 3 décadas, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Rusia actualmente están en una tensión muy grande. Están en una tensión muy grande por el tema de Siria, por ejemplo, que pasó la semana pasada, de las muertes a través de químicos, que murieron familias, niños, etcétera, a través de bombas químicas, y que Estados Unidos no lo permite, y entonces manda a destruir Siria, manda a destruir Damasco, etcétera. Entonces ahora, pero Siria es muy amigo, o son muy, vamos a decir, son aliados estratégicos junto con Rusia. Entonces se agrava un poquito la situación en ese sentido. La tensión entre Rusia y Estados Unidos, a nadie le conviene, al mundo no le conviene que haya una guerra entre Estados Unidos y Rusia, porque son monstruos bélicos. No nos conviene tampoco que, por ejemplo, hubiera guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, China y Rusia. Pero sin lugar a dudas, y ya no imaginemos en la guerra a Medio Oriente, que es el tema. Siria, Irán, Irak, Arabia Saudita, que son los países poderosos a nivel gas, a nivel petróleo, que todavía tienen mucho poder en ese punto. Entonces, ¿cuál es el aliado estratégico que pudieran tener ellos para poder pegar en Estados Unidos? No es Canadá, es México, es México. Entonces, ¿cuáles son las noticias a nivel internacional que más se promulgan en México? Las que más suenan a nivel internacional. Yo creo que si vemos la televisión en otro país y queremos ver una noticia de México, ¿cuál creen que sería de los temas que se verían a nivel internacional de México? ¿Cuál es la situación de México? El crimen organizado, los secuestros, la quema de personas, disolver a las personas en ácido, a los alumnos, los desaparecidos, los secuestros, la violencia. Eso es lo que aparece en CNN, eso es lo que debe aparecer en las grandes cadenas internacionales.
Entonces, ¿ustedes qué creen que digan los terroristas? Bueno, pues ¿cuál es la ruta idónea, verdad? México. Pues, Rusia, Siria, Arabia Saudita y todo Medio Oriente, por este lugar. No por nada suena mucho lo del muro. O sea, no creamos que nada más es por los inmigrantes, que son trabajadores además. Que estoy de acuerdo que habrá violadores y todo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. He escuchado cada historia de inmigrantes o de emigrantes, sería el término correcto, de los que van de aquí para allá, porque inmigrantes serían los que vienen de Estados Unidos a México, de otro país a México. Entonces, los emigrantes, he escuchado cada historia que los mojados y tal son terribles, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que habrá ese tipo de casos, ¿sí? Pero más allá del muro de que si pasan o no 2, 3 personas así o muchos cientos de personas así, más bien sería la prevención del terrorismo, ¿no? Entonces, México está obligado a combatir estos delitos, por lo que el gobierno federal promulga leyes, disposiciones, y que el sector de las OCAPs, el sector de ahorro y crédito popular, no está exento de tal, porque hay narcotráfico a todos los niveles. Hay desde los mayoristas, desde los magnates, luego mayoristas, hasta menudistas, casi de los de la tiendita miscelánea, ¿no? Que venden al menudeo y venden por gramos. Entonces, el financiamiento al terrorismo o la prevención del lavado de dinero puede haberlos a todos niveles, ¿sí? Han habido escándalos de lavado de dinero en HSBC hace 2, 3 años, ¿sí? Me parece que fueron 8 millones de pesos de lavado de dinero, o más. O sea, hay que revisar, ayúdenme a revisar ese dato. El lavado de dinero, el caso de lavado de dinero de HSBC, porfa, denme ese dato, ¿no? Ahorita un googlazo, HSBC, lavado de dinero. ¿Cuándo? ¿2016? Sí. Lavó 100. ¿Cuánto fue? 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares? Yo tengo 100. A ver, ¿qué fuente tienen? Proceso.com. Proceso.com. Entonces, 100 millones de dólares en HSBC de lavado de dinero. Ah, sí, cierto. 1.100 millones de dólares. No, me quedé, pero barato y regalado. 1.100 millones de dólares. no le cabe bien. A ver, díganme, porque estoy grabando y esto es formal, jóvenes. ¿Esos son 1.100 millones? Sí, con 6. ¿Por cuánto está? 1.100 millones, Isabel. Yo tengo uno de marzo del 2017 que dice que Ujú. 740 millones de dólares. ¿Y qué fuente es? El economista. El Economista, 700 millones. Pues sean 700 millones o 1.000 millones. Es muchísimo dinero, jóvenes. Si lo pasamos a pesos mexicanos, es bastante dinero. Y así podríamos ver otros escándalos que, fíjense lo que es. Se establecen estas leyes. Ojo, cuando se da este tema de HSBC, estas leyes ya existían. Estos mecanismos ya existían. Y que haya entrado a HSBC, a uno de los bancos orientales más grandes del mundo, etcétera, es un gran escándalo. Lo peor de todo es que entra a México, jóvenes. Entra a México. Entonces es muy complicado. ¿Qué es lo que tienen que hacer las cooperativas? Tener mecanismos a través de tener personal y tener comités. Entonces ya, y incluso hay certificaciones que por ahí José ya está investigando, que debe de estar arriba de los 20,000 pesos la certificación. Creo que nos habían dicho que estaba como en 35. ¿Sí? Pues cada año se está actualizando esa información, la podemos verificar en la Comisión Nacional Bancaria, la vamos a tener aquí actualizada, ¿sí? Pero el costo realmente no es muy oneroso tampoco,
Pero lo que sí es que hay que prepararse bastante para poderse certificar, bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hay que conocer? Ahorita vamos a ver qué hay que conocer. Sin lugar a dudas hay que conocer las disposiciones, las leyes y los reglamentos. Pero también quienes a nivel nacional, pero también a nivel internacional para poderse certificar, ¿sí? Entonces aquí tengo un video. A ver si se alcanza. No creo que se vaya. Entonces, ¿qué hace la Comisión para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Ojo, sí, seguimos hablando, no, porque el video, a pesar de que es de la Comisión Nacional Bancaria, les bloquearon el sonido. Yo creo que porque, yo creo que derechos de autor de ellos no los han de haber pagado, no sé, pero les suspendieron el sonido a ellos. Recordemos que dentro del sistema financiero mexicano, la autoridad máxima, ¿quién es? La Secretaría de... La máxima autoridad. ¿De dónde? Del sistema financiero mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sale? Entonces, pero dentro del sistema financiero hay un órgano regulador. Este órgano regulador del sector de ahorro y crédito popular se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya lo habíamos visto, y es la misma que va a ser autoridad en este tema de prevención del lavado de dinero, junto con otros como por ejemplo la PGR, ¿no? Entonces, ¿qué es el lavado de dinero? Y ahí lo van a ustedes a ver, esto es video oficial. Aparentar que los recursos obtenidos de actividades ilícitas provienen de actividades legales. ¿Qué hace la Comisión Nacional Bancaria? Va a regular, va a supervisar, y también puede hacer investigación. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a poner a disposición de las entidades financieras sistemas y mecanismos para que puedan identificar, evaluar y reducir. Pero también en un amplio sentido, reportar de forma oportuna y como una alerta temprana en caso de que haya un depósito o haya recursos que las cooperativas o las entidades financieras vean que viene de procedencia ilícita. Es un sistema que se llama CITI. Entonces, en este sistema, que es gratuito, además lo dejan gratuito para las entidades, en el cual se debe capacitar, por ejemplo, el personal que debe de estar encargado, que se llama oficial de cumplimiento, tiene que estar capacitado en este sistema para poder enviar información de operaciones que vea que son irregulares. Sí, va a vigilar y va a hacer inspecciones o va a hacer auditorías también la Comisión Nacional Bancaria. Va a focalizar áreas esto le va a permitir enfocarse en áreas de mayor riesgo, va a emitir recomendaciones, etcétera. Muy bien. Aquí le voy a regresar. Y poder también a su vez en su momento hacer investigación de las personas o de los delincuentes, ¿no? O presuntos, porque no todas las personas que depositan una cantidad que debe de ascender a los $10,000. ¿Cuántos son $10,000 actualmente? 180 y tantos mil pesos, muy bien. Entonces llega una persona de repente, deposita en una cooperativa 180 y tantos mil pesos, automáticamente el sistema de la cooperativa debería de estar automatizado para poder enviar un reporte inmediato cuando son depósitos de estas cantidades, pero también las cooperativas deberán de estudiar cuáles son sus parámetros normales de depósitos, es decir, si una persona comúnmente viene a depositar 2,000, 3,000 pesos cada mes, y de repente llega con 100,000, no llega a los 180,000, pero llegó a 100,000. Es una actividad que es
sale de lo común. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese momento también los sistemas y la persona encargada, que se llama oficial de cumplimiento, podría enviar una alerta. Y en su caso, si la comisión y la PGR toma como importante esa actividad, como que es una actividad relevante y preocupante, lo puede emitir una orden de investigación, ¿verdad? Ya sea la PGR, la PGR sería la indicada en este punto, para poderle hacer investigación a esa persona y poder detectar de dónde vienen los recursos, ¿sí? Entonces puede haber como mucho, nos pueden meter muchos goles a las cooperativas, ¿no? Ahora, ¿cómo se previene y cómo se combate? Aunque estoy todavía compartiéndoles una pequeña introducción de esto. Estas son las autoridades, ahí está. La Secretaría de Hacienda como máximo organismo del sistema financiero mexicano, ¿sí? Lo previene. ¿Y quiénes lo combaten? La PGR, ya tendría que hacer investigación la PGR, la Secretaría de Gobernación y hasta la Secretaría de Marina, ¿no? O el Ejército incluso pudiera también hacerlo. Previene a través de estos organismos y que esto ya lo había comentado. Va a supervisar, va a regular y va... Este tema al final de la inteligencia tendrá que ver incluso con organismos internacionales. Actualmente, como les había comentado, la comisión regula y supervisa a más de 3,000 entidades. Realmente hasta ahorita deberían de ser ya más o menos unas 4,000 entidades que están en actividad. Tan solo de SOFOMES o de sociedades financieras de objeto múltiple son más de 3,000. Son más de 3,000. Y echemos 150 cooperativas autorizadas y 50 bancos, ¿no? Más las que se están, porque las SOFOMES están proliferando, están creándose cada vez más, y eso es una gran llamada de atención. O sea, ¿por qué hay tanta creación de sociedades financieras de objeto múltiple? Porque tal vez una de las acciones que está tratando de hacer, eso es lo que quieren prevenir ellos. Oye, ¿por qué estás invirtiendo en crear cada vez más financieras? Porque la actividad natural de una SOFOM, ¿cuál es? De una financiera. ¿A qué se dedica una financiera? El crédito. Financiar. Entonces, ¿cuál es el manejo? No va a manejar materias primas, no va a manejar nada, va a manejar dinero. Entonces, el delincuente dirá, pues vamos a hacer SOFOM, vamos a crear 5 SOFOMES, vamos a crear 10 SOFOMES, yo tengo dinero, yo las financio todas. O sea, yo ya me harté de financiar aquí a los artistas, a comprar restaurantes, a comprar no sé qué. Ahora vamos a hacer SOFOMES porque a partir de hacer la SOFOM, yo meto dinero, lo invierto ahí y comencemos a prestarle a toda la gente, ¿no? Entonces, las SOFOMES es un gran punto de atención para ellos, de gran atención para ellos, ¿no? Como ente regulador. Muy bien, unos minutos más. Ahora, la entidad, llámese, ¿qué es la entidad? Bueno, le podemos llamar a la entidad, a la cooperativa, al banco, a la SOFOM. Sale a cualquiera de estas, o a la SOFIPO o a la SOFINCO. ¿Qué es una SOFIPO? Sociedad Financiera Popular. ¿Qué es una SOFINCO? Sociedad Financiera Comunitaria. ¿Qué es una SOCAP? Una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, un banco, etcétera. Entonces, cualquiera que se llame entidad financiera, le vamos a llamar aquí la entidad. Debe contar con un comité de comunicación y control, jóvenes. Y o un oficial de cumplimiento. Esto ya es un requerimiento ya a partir de las disposiciones de carácter general y de la ley para prevenir la operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
que les voy a pedir que descarguen. Muy bien. Entonces, las cooperativas o cualquier entidad financiera deberá de contar con un comité de comunicación y control. ¿Cuándo? Cuando tenga más de 25 personas trabajando en la empresa. Ese es el requisito. Tener más de 25 o por lo menos 25 personas trabajando en la empresa, en la cooperativa, tendrá que constituir un comité de comunicación. En los casos de las cooperativas que cuenten con menos personal o entidades que cuenten con menos personal de 25 personas, valga la redundancia, bastaría con un oficial de cumplimiento. ¿Cuál es su finalidad? Hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. Que derivado de las disposiciones de carácter general del artículo originalmente 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que de ahí emanó ya después de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sabemos que de ahí emanó la LRASCAP, etcétera. Entonces, a partir de ese artículo se crearon las leyes, o se creó la ley para poder prevenir la operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, tanto para cooperativas como para SOFIPOS, pero aquí ya se unen las SOFINCOS, se unen también las SOFOMES, se unen las uniones de crédito, se une todo el sistema financiero mexicano. Todo está expuesto a que haya lavado de dinero. Las bolsas, ¿sí? Las casas de bolsa, donde las casas de cambio, todo lo que tenga que ver con finanzas, manejo de dinero, cambio de dólares, cambio de divisas, cambio de moneda, de oro, de plata, de etcétera, metales, todo eso está en los ojos del terrorismo y de los delincuentes. Por lo tanto, la Comisión Nacional Bancaria como máxima autoridad está para prever esa situación y regularla y supervisar. Pero ¿cómo? O sea, es que no entiendo cómo pueden supervisar tanto. O sea, ¿sí lo hacen o nada más lo hacen? Sí, tenemos un caso, ¿no? Tenemos un caso hace 2 años, el caso de HSBC, y tenemos varios otros casos que no tienen que ver con lavado. Y se me hace una burrada, ¿no? Porque pues es muy lógico darte cuenta de cómo entra tanto dinero de gente que al parecer no tiene tanto dinero. Profe, y Totalmente. En el caso de HSBC, el dinero, cuando ya saben que es por lavado de dinero, no tal cantidad, lo ponen a disposición de quién, de la PGR. La PGR. La PGR y a su vez tendría que regresar tendría que llegar a Tesorería de la Federación, es decir, a Gobierno Federal. Secretaría de Hacienda tendría que, PGR lo capta ese dinero, ¿sí? Lo decomisa el dinero, vamos a decirlo así. Entonces, encuentra el dinero ya descubrieron los 700 millones, le dice, ¿sabes qué? Ese no es tuyo, viene de procedencia ilícita, entonces me lo das a mí como autoridad y viene entonces a las arcas del gobierno federal a través de tesorería, ¿sí? Pero es un paso a paso. ¿Quién hizo la investigación? PGR. PGR manda y dispone de ese dinero para poderlo enviar y ponerlo a disposición ¿de quién? De Secretaría de Hacienda, que tendrá que regresarlo a las arcas del gobierno, que es Tesorería de la Federación. Esos 700 millones o 1,100 millones, lo que haya sido, tiene que estar en las arcas del gobierno actualmente. ¿Y esos 1,100 millones sí los quitaron a HSBC o...? Sí, claro que sí. ¿Fue comprobado que fue lavado? Claro, fue lavado de dinero. Claro que sí. O sea, es que ahí en esa nota no da mucha explicación, pero solo dice que se dieron cuenta que narcotraficantes depositaban mucho dinero al banco y ya no dice más. ¿Qué les parece que vamos a hacer una investigación? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Realmente en dónde está? Porque otro de los grandes casos de, pues no como tal de lavado de dinero, pero sí de delincuencia organizada, lo del Chinito, ¿verdad? El de Copela Socuello,
¿Qué pasó con todo ese dinero que tenía este chinito? ¿Cómo se llamaba el chinito? No, Kim Jong-un es el de Corea del Norte. El de Copelas o Cuello. Se me acaba de ir, lo tenía aquí. Pero también hubo una investigación y no se supo, al principio no se sabía dónde había quedado el dinero. O sea, se suponía que lo tenía que regresar, tenía que ponerlo a disposición, no regresar porque nunca salió de Hacienda, pero tenía que ponerlo a disposición de Hacienda para programas federales o para financiar lo que el gobierno federal tuviera que hacer. Pero ya me quedé hasta ahí en la investigación, ya no seguí yo la investigación a ver si había regresado o no, porque estaba en esa disputa, ¿sí? ¿Qué se había hecho con el dinero del chinito? Shen Li. Entonces, hay que investigar porque 700 millones de dólares es bastantísimo dinero. ¿Les parece que lo investigamos de tarea? ¿Sí? ¿Qué pasó con el dinero de HSBC? Y para terminar, no son todos los casos nada más de delincuencia organizada, sino los fraudes. ¿Qué está pasando con la pregunta que tú hiciste originalmente, Alondra? Es, ¿y si de verdad puede la Comisión Nacional Bancaria hacer todo esto? ¿Realmente puede? Pues imaginemos que realmente con el tema de la caja, casi hasta aquí a nivel local, caja 30 de agosto, Santa Rosa Jauregui, fraude en pleno siglo XXI, ¿sí? También fue en el 2015, 16, fue ese fraude. FICREA, en México, en Ciudad de México, una SOFIPO, es una entidad privada, no era cooperativa, era una entidad privada. ¿Y quién los investigaron y los supervisaron para prever esas situaciones? O sea, ¿hasta dónde la comisión sí tiene capacidad o no la tiene para hacer supervisión efectiva? Y yo te contestaría, ¿tiene que confiar? No la tiene. O sea, no tiene esa capacidad para supervisar a todos, porque son más de 4,000 entidades. O sea, no la tiene la capacidad. ¿Qué tiene que hacer? Confiar. Y lo que decíamos hace unas semanas, decíamos acerca de la creación de entidades como las federaciones, las confederaciones, o sea, los organismos que tenían que originalmente supervisar, auditar a las entidades. ¿Dónde están? No lo hicieron de forma correcta. Entonces la comisión crea mecanismos y debe de confiar en esos mecanismos. ¿Sabes en quién tiene que confiar? En las personas, en los integrantes de. En este caso está confiando la comisión, ¿en quién? En un comité de comunicación y control. ¿De dónde sale? ¿Quiénes lo constituyen? Las sociedades, los bancos, las cajas, etc. Entonces, pues yo como comisión confío en ti. Creemos este comité. ¿No tienes 25 personas? Nómbrate un oficial de cumplimiento y ese que se autorice o que se certifique en prevención del lavado de dinero y que capacite anualmente a todo nuestro personal, a todo tu personal, perdón, como sociedad cooperativa. O sea, está confiando en la ciudadanía prácticamente, en la sociedad civil. ¿Suena grave? Y más en ese tema, ¿sí o no? Y más en ese tema. Más si está ahí por medio de la PGR es tapadera del gobierno. El caso ahorita de Odebrecht, bueno, eso yo lo seguí bien el caso, ¿no? Y me parece como, bueno, hasta como una burla para nosotros de que en Brasil cayeron funcionarios que aceptaron que fueron sobornados por Odebrecht, por la constructora, y dicen que en México también, y ellos mismos lo dicen, hubo sobornos por 10 millones a Emilio Lozoya, exdirector titular de la PGR, y aquí hacen como si no pasa nada, y ahorita que les pidieron el archivo, dijeron que lo van a guardar hasta 2021. ¿Qué? Porque se va a seguir la investigación. O sea, se me hace como un atentado terrorista a nuestra inteligencia. Sí, exactamente. Sí. Todo el dinero más que tiene que pasar por la PGR es donde digo, y aparte termina en, bueno, se me hace como una burla para todos. Sí, totalmente. Totalmente, todo lo que... Es que aquí hay mucha impunidad. Y lo dicen claramente, es 4 millones de esos
esos 10 millones fueron especialmente destinados a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, dice. Así dijo el funcionario con Brasil que estaban, hay que fue a prisión, ¿no? Y se lo dimos a Emilio Lozoya y aquí la PGR dice que eso lo cuenta como prueba, que tienen que seguir con la investigación y no le han tocado ni un pelo a Lozoya, o sea, eso es una burla. Así es. Aquí tienes un 90% de probabilidades que no te cachen en un delito, ¿no? Entonces, es terrible, terrible, jóvenes, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Es ser honestos. En este caso, las cooperativas tendrían que tener esos valores, esos principios para poder enviar información, reportarlo, estar capacitados. Eso es la única salida. O sea, realmente donde vemos la salida es en la sociedad civil, ya no en los gobiernos, ya no en los organismos, autoridades, ¿no? Lo vemos en el ciudadano. ¿Sale, jóvenes? ¿Les va interesando o no? Sí. Muy bien, cualquier duda, aclaración, punto que ustedes hayan investigado, menciónenlo, no